En los últimos días hemos escuchado mucho hablar de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. La activación de la Carta, la promoción de la Carta, se ha discutido la activación de la Carta, el secretario general de la organización ha dado una respuesta al presidente Nicolás Maduro, pero en Brújula Internacional, que llevamos análisis en profundidad, tenemos que hablar del tema académico. ¿Qué establece esta Carta y cuáles son las competencias? Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Ali, por la invitación y te felicito porque estás hoy en tu ópera prima, pues de alguna manera. Gracias. O sea, en tu debut Gracias. Una gran responsabilidad, ¿no? Sí, porque siempre... Estar por el embajador Pineda. Claro, siempre has estado detrás de cámaras y hoy estás al frente de las cámaras, ¿no? Así Y es. bueno, tú eres un comunicador social egresado de la Universidad Católica y evidentemente luego de una gran experiencia aquí, es prudente que ya te incorporas, ¿no? Así es. Y bueno, el tema es apasionante porque la Carta Democrática es una de las grandes, de las grandes conquistas de la OEA en los últimos tiempos. Y es un instrumento en el cual se garantiza la plena vigencia de los derechos humanos en cada uno de los países y de la legitimidad esa de ejercicio en función de los principios democráticos, o sea, el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución como norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico, el respeto a todos esos derechos fundamentales, el derecho al sufragio, las elecciones libres, justas, periódicas, permanentes, a la libertad de expresión. Todo lo que contempla la democracia dentro del preámbulo de cualquier constitución latinoamericana, ¿no? O del continente americano. Exacto, todo lo que son los principios democráticos en profundidad, pues la subordinación del poder militar frente al poder civil, bueno, la independencia de poderes, por supuesto, autonomía, separación. Eso es un tema interesante clave, porque precisamente fue uno de los temas que ha establecido la Organización de Estados Americanos para discutir la activación de la Carta. Pero hemos visto cómo en reiteradas ocasiones se ha hablado sobre la activación de la Carta. Existen dos tipos de votaciones para la activación de la Carta. La activación de la Carta se establece con una votación plena o con una mayoría simple dentro del organismo. No, con una mayoría calificada. Así es. De países que se suman justamente, y por eso evidentemente no es fácil obtener esa mayoría calificada de países que denuncian a un país por antidemocrático y por haber violado justamente las normas y los principios fundamentales de la Carta, pues. Claro. Y el procedimiento establece que una vez votada la Carta, ¿sí?, la activación de la Carta, ¿qué viene? ¿Viene una revisión o viene una expulsión inmediata? No viene una expulsión inmediata, viene una revisión y el país es pasado a una especie de cuarentena donde se analiza y se investiga justamente qué es lo que está pasando y se trata de que el país vuelva otra vez a la zona democrática para hacer, digamos, bueno, ya que cesen las sanciones que se le han impuesto al país como un país no democrático. Yo pienso que además son sanciones muy de tipo además moral, vamos a estar claros, porque tampoco la expulsión de la OEA significa ningún gravamen, digamos, nada demasiado fuerte. Claro, la Carta habla también de sanciones económicas o financieras, pero en materia de comercio internacional con los países, etcétera. Pero como eso no está especificado en la Carta, habría que ver cómo se implementa. Muy difícil con un país petrolero como Venezuela, donde más bien hay muchos países dependientes, sobre todo de los acuerdos, digamos, facilistas con los cuales Venezuela le ha dado el petróleo a todos estos países del Caribe y de América Latina en general. Así es, porque generalmente los países que entran en este proceso, que no han sido muchos en Latinoamérica, tienen una esperanza o una falsa esperanza de que los organismos internacionales puedan intervenir o tener decisiones o acciones directas dentro del territorio que tiene en duda su democracia. Sin embargo, usted mismo nos ha explicado que el alcance de la Carta Democrática no es tal. Pero existe un antecedente que no es de una expulsión de un país, sino que es la retirada de Cuba de la Organización de Estados Americanos, que es una situación totalmente distinta. Aunque las comparan, es importante aclararle a nuestros televidentes cuál es la diferencia entre la retirada de Cuba y la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué se retira Cuba en ese momento de la historia? Sí, claro, en ese momento no había Carta Democrática. Correcto. Pero igual, Cuba se retira por el problema con Venezuela, fundamentalmente. O sea, se toma esa decisión en la OEA. ¿Por qué? Por la invasión que hubo justamente a través de Machurucuto, de un grupo que estaba apoyado y financiado desde La Habana para subvertir el orden establecido en Venezuela en ese momento. Digamos, comenzaba el periodo
punto fijista, el periodo democrático en Venezuela, los 40 años, y evidentemente las fuerzas de la izquierda extremista y de la derecha extremista trataban de justamente derrocar ese periodo que iniciaban Betancur, Caldera, León y el propio Uslar, pues que estuvo. Además amenazaron de, si no levantaban los Estados Unidos las sanciones en contra de Cuba, ellos retiraban su presencia de la Organización de Estados Americanos, y así lo hicieron. Pero en la próxima parte queremos hablar de un tema también muy interesante, y es porque también existe la comparación entre la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la cláusula democrática de otro organismo regional, pero esta vez comercial, que esta sí establece la expulsión. Sin embargo, vamos a aclarar estas dudas y otros temas en la próxima parte. Seguimos con más de Brújula Internacional con el profesor Óscar Arnal.